Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda. Bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un saludo así súper especial para todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa el lugar ni la hora en que usted escuche este programa. Bienvenidos. Fin de semana, un día más. Voy a entrar sin tanto protocolo y sin tanta aludación. Sin tanto aludar a todos los oyentes. Vamos a entrar directamente al grano. ¿Existe o no existe extraterrestres entre los humanos? ¿Existe o no existe una situación paralela al mundo que conocemos de seres que están gobernando a través de determinados candidatos, de determinados políticos y están dominando a toda la Tierra? Pues bien, con todos los oyentes bienvenidos, voy a abrir un tema totalmente especulativo, totalmente una falacia, solo para pensar. Vamos a dejar correr un poquito la imaginación. Y como de costumbre, 50-50. Vamos a tocar un tema, pero usted va a analizar, va a pensar, y de aquí en adelante lo invito o la invito, que si estos temas le causan cierta inquietud, pues investigue un poquito. Comencemos a mirar rápidamente lo siguiente. ¿Cómo está el mundo hoy? Acaba de producirse un golpe de estado limpio. Sí, fue un golpe de estado sin militares, sin guerra en Brasil. Y bueno, le encontraron la comba al palo. Está el mundo totalmente extraño. Se han elegido a unos políticos muy raros para que gobiernen el planeta. En todos los países uno dice, bueno, toda esta gente que, estos comentarios que hay, la forma de administrar a los países, la forma de gobernar, bueno, detrás de eso, ¿cuál es el trasfondo que hay allí? ¿Y por qué el mundo entra en una convulsión total a nivel social? París con tantos problemas, Francia con tantos problemas. ¿Qué está pasando en el mundo? Empieza uno a mirar y empieza uno a pensar de forma muy rara. Mire, póngale cuidado a lo siguiente. Los conceptos de las conspiraciones, pues tiene uno que indudablemente entrar a pensar que hay algo más. ¿Cuántos años tiene Fidel Castro? Va para los 90 años, 80 y pico de años. 90 y pico de años tiene la reina en Londres. Sí, bastantes años, ¿no? Y sigue perfecta. Este señor, David, del grupo que maneja toda la economía del mundo, de los Rockefeller, ¿cuántas cirugías de corazón tiene? 6, creo, de corazón. Le han cambiado el corazón 6 veces. Esto empieza solamente así como para abrir una especie de abrebocas. Ok, ¿qué está pasando ahí? Empecemos a mirar rápidamente qué pasa en el mundo. Pues hay una cantidad de personas bastante raras, bastante extrañas. El manejo que se le da al mundo, hay una cantidad de inquietudes bastante curiosas. Y uno dice, bueno, si todas estas personas, si el mundo realmente eligiera a mandatarios diferentes, con visión futurista, pues el mundo sería como diferente, ¿no? Fuera de eso manejamos y miramos qué pasa con la iglesia. La iglesia que es metida en absolutamente todo, y realmente qué es lo que hace la iglesia. La iglesia no hace absolutamente nada por nadie, más que un lavado cerebral de sometimiento, de subyugación, de adoración, de una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que realmente hace la iglesia? En todos los 2000 años, desde que está la iglesia, ¿qué es lo que la iglesia ha hecho? Realmente, algo que uno diga, hombre, es que se ha creado una serie de trabajos comunitarios, de inversión social, de apoyo. Nada, es un parásito que absorbe la economía del mundo y absorbe la economía de muchísima gente. Pues bueno, uno tiene que pensar muchas cosas. Ocurre que nos vamos a volver un poquito al pasado para empezar a entrar en contexto de un tema bien interesante. Ya le digo a dónde vamos a unir estos dos temas. Vamos a irnos al pasado. La presencia de los Anunnaki. ¿Quiénes son los Anunnaki? ¿Qué pasó con el pueblo sumerio? ¿Qué es estas historias de seres que vienen del espacio, que llegaron a la Tierra, que comenzaron a habitar con los seres humanos, que eran los hijos de Dios según la Biblia, pero que no corresponden a la creación humana ni a la naturaleza humana? Pues tenemos que pensar varias cosas. La primera, si muchas civilizaciones hablan de esto, es porque algo debe tener de realidad.
Los aztecas tenían un personaje bastante curioso, que era una serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Bueno, sí, chévere. Una serpiente emplumada a la cual adoraban ellos. Los mayas tenían a Kukulcán, ok, otra serpiente, otro tipo híbrido, una especie de serpiente emplumada igual o parecida a los aztecas. Aunque parece que primero fueron los mayas y después los aztecas. En Grecia está Cécrops, pues ellos decían allá en la antigüedad en Atenas que este ser era mitad hombre y también mitad serpiente. Y estoy hablando desde las civilizaciones antiguas. En la India, un pueblo hindú decía que los naga eran seres parecidos a los reptiles que vivían debajo de la tierra y que de vez en cuando pues tenían algún tipo de comunicación con los humanos. En Japón existe una leyenda sobre Kappa. Este ser es muy parecido a los naga. Y estoy hablando de culturas antiguas, no estoy hablando de nada de ahora, de conspiraciones, ni de cuentos, ni de las historias inventadas sobre el fenómeno de los reptilianos. Estoy hablando de culturas antiguas. Pues en Japón decían que esto correspondía también a unos reptiles. Ok, los chinos, el famoso desfile que se hace en muchas ocasiones en China, que es el famoso dragón, todos estos dragones gigantescos, pues también tienen que ver con los seres reptilianos que vivían en el fondo de la tierra, en China. Los vikingos hablaban de Wotan Odin. Wotan Odin es un dragón que podía o que vivía en el fondo de la tierra y que también era como una serpiente. En Egipto se habla muchísimo de el hombre reptil en una de las cartas del tarot. Se habla del inframundo, la serpiente del Oroboro, que está debajo de la tierra en el inframundo. Bueno, entonces uno dice, ok, ¿y todo esto qué? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, entonces comenzamos a mirar una cantidad de cosas. Últimamente la gente dedicada al tema de las conspiraciones aparece una serie de videos bien interesantes en el mundo, como lo ocurrido con un general en los Estados Unidos, el general David Petraeus. Si lo pronuncié mal, ofrezco disculpas. Este general no tiene mucha historia, pero tiene algo bien relevante en las redes sociales por ser un militar que, estando frente a una conferencia con McLean, el otro ex candidato presidencial de Estados Unidos, pues él tiene un evento muy raro, no es un desmayo. Este ex senador que está dando la conferencia se queda callado, se le nota en la expresión de los ojos lo que está observando, algo aterrador que lo sorprende totalmente. Y bueno, se aprecia que algo pasa en el rostro de este general. Este general tiene unas historias bien arregladas, bien raras, bien extrañas. Pues él duró muy poco, ¿no? No sé cómo llegó a general y cuál era toda su historia. Pues él tiene... Bueno, parece que todo esto es como bastante curioso y fue un exdirector de la CIA. Parece que sufrió una transformación. Empiezan a hablarse de temas que hay una serie de grupos que todos estos seres antiguos de los Anunnaki, de los sumerios, y todo esto es una generación que proviene o que tiene que ver con los draconianos, una especie de jerarquía bien interesante. Se supone que los draconianos son otra como dijéramos, otra subraza que ha generado una alteración de la ingeniería genética, pero que ellos se mantienen puros, que gobiernan la Tierra, que tienen una cantidad de intereses en la Tierra y que manejan una cantidad de sistemas bien interesantes y que van a manejar y han manejado periodistas, que han manejado medios de comunicación, que han manejado todas las grandes familias de poderío, que se han encargado de crear artistas específicamente para el manejo de la gente y que tienen una aceptación y parece que hay una serie de pactos que se pueden realizar con ellos para que uno tenga éxito en la vida, porque de lo demás no existe nada. De lo demás simplemente mirando por ejemplo las elecciones de Estados Unidos. Este pobre Donald Trump pues ha tenido que luchar contra absolutamente todo y difícilmente va a llegar a la presidencia de Estados Unidos. Pues sí, porque no pertenece a este grupo. ¿Cómo es posible que una persona como Barack Obama, que no se tenía mucho conocimiento de él, que no tenía mucha información, que ni siquiera se sabe si realmente es norteamericano, dónde nació, dónde llegó, cómo fue su historia,
pues él logró tener un auge total, le dieron de entrada el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, uno se pone a decir, ok, Estados Unidos es un gran país, con una gran gente, con una cantidad de deseos, de lucha, de conquista del mundo. ¿Por qué está en una situación tan complicada? ¿Cuál es la historia ahí? ¿Cuál es el submundo de todas estas historias extraordinarias que hay hoy en día y que nosotros desconocemos, pero que tienen un asidero en el mundo de la conspiración? Realmente todo el proceso gubernamental del mundo es generado por un sistema que está detrás, entre bambalinas, y es una situación programada totalmente con el mundo de los Illuminati, con el mundo de los reptilianos, con una raza extraordinaria de seres a los cuales el mundo no les importa, ni la población del mundo les importa, y han generado un tipo de manipulación a través de una serie de títeres que han colocado para gobernar indistintamente lo que el pueblo quiera. O sea, uno puede elegir y puede votar por un candidato, puede votar por alguien. Pero bueno, hay otra serie de manejos para que X persona ya esté programada, ya esté canalizada a que esa persona es la que va a mandar y tiene que aceptar una serie de leyes, reglas que son impuestas por ellos. Se produce una división, y hay una división grandísima, hay una serie de enfrentamientos, y esto lo decía Stalin Fulhan. Cuando se produce el rompimiento de una conexión entre Estados Unidos y un grupo de extraterrestres, todo esto es hipotético. Prefiero decir lo que es hipotético y no otra cosa. Entonces ocurre que Estados Unidos empieza a decaer, mientras que Rusia, China, empiezan a crecer de una forma exponencial. ¿Tiene algo que ver con lo que acaba de pasar en Brasil? ¿Tiene algo que ver con lo que está pasando en Colombia? ¿Tiene algo que ver con lo que se descubrió en el Amazonas? Toda esta serie de manejos, de situaciones, desde los medios de comunicación, artistas, actores, actrices, cantantes, que tienen una vida que uno dice, wow, pero ¿cómo logra esa persona escribir un libro y vender 30 millones de ejemplares en el mundo? Bueno, y cuando uno habla con las editoriales, todas las editoriales le cierran la puerta a uno en la cara. ¿Cómo llegó esa persona ahí? Entonces uno empieza a mirar, ¿no? ¿Cuáles son sus contactos? ¿Cuál es la gente que le rodea? ¿Por qué logra esa persona tener un crecimiento? ¿Suerte? ¿Buena estrella? ¿Buena fecha de nacimiento? No, programación. Entonces uno empieza a mirar y analizar y a pensar un poquito, ok, ¿qué está pasando? O sea que vivimos una serie de realidades. Uno, la que nos ven en los medios de comunicación, en una manipulación total. Dos, lo que nos vende un presidente o un gobierno, en el cual uno no tiene nada que hacer. Uno como persona de Alpargata, de la calle, de Ruana, pues ¿qué tiene uno que hacer ante un sistema de esos? No existe oportunidad de nada. Pues sí, a ese sistema le es muy fácil mandarle colocar 1 kilo de droga en el baúl del carro y usted queda detenido y vaya, defiéndase. O simplemente pasa un accidente. Amigo mío, el mundo, ¿cómo está siendo gobernado? ¿Quién realmente gobierna el mundo? ¿Por qué el mundo no puede tener una integración de un orden diferente, de una comunicación diferente, de un proceso de vida diferente, de crecimiento de todo el mundo? No en la riqueza, ni en la propiedad, ni en la acumulación, sino simplemente en el progreso de la humanidad hacia la conquista del cosmos. ¿Por qué ha sido tan difícil generar un proceso de cambio, un proceso de inteligencia como humanos para un proyecto universal, cósmico? Entonces se tiene que pensar obligatoriamente que hay algo más entre bambalinas. A nosotros nos han contado muchas historias. Nos cuentan historias de avances tecnológicos. Nos cuentan historias de ovnis. ¿Pero será esto real o esto es un invento para distraer la atención de la gente que no se dé cuenta? Entonces vienen las preguntas. ¿Cuál sería la finalidad de esto? ¿Qué finalidad tienen estos seres que habitan paralelamente con nosotros, que aparecen en estadios de fútbol, que aparecen en determinados lugares, que se ha visto determinadas situaciones que lo dejan a uno pensando en determinadas imágenes de transformaciones involuntarias? Todo esto es un esquema de quiénes son los verdaderos gobernantes que dominan al mundo. No progresamos realmente en el mundo, nuestro progreso es mínimo. Esto involucra también absolutamente todos los grupos económicos, los que son los dueños de una serie de emporios, de marcas de automóviles, de empresas multiinternacionales que dominan a las demás.
Todo esto es un programa hecho exclusivamente como pasó con la destrucción de las torres de Nueva York, cuando la secuencia de esta destrucción apareció en los billetes de dólares de una forma muy subjetiva y muy disfrazada. Tiene todo esto que ver con el aeropuerto de Denver en los Estados Unidos y en otros lugares. Es la guerra que hay entre estas naciones y es el poderío del otro grupo que maneja Rusia, maneja China en la riqueza arqueológica de estos dos países, con unos descubrimientos impresionantes, ¿no? Las pirámides que se han encontrado en Rusia, en Crimea, las pirámides de Ucrania, lo que se acaba de encontrar en Serbia, lo que se ha descubierto en China, o sea, lo que se encontró en Afganistán, lo que se ha encontrado en el Medio Oriente. Todo esto ¿a dónde nos lleva? Podríamos hablar un momentico del mundo de las conspiraciones y de lo cual es la razón de este tema. La razón de este tema es por lo que viene en camino del mundo. ¿El mundo hacia dónde va? El mundo va hacia una crisis y a un colapso económico violentísimo. Pero no un colapso económico creado por Rusia, por China, por los países BRICS. Va hacia una mala administración de todo Occidente. Y vamos derecho a un caos, desde la Patagonia hasta Alaska. Tenemos un caos total, absoluto, económico, social, ambiental, climático. ¿Somos experimentos de otro grupo? ¿Somos simplemente una serie de imágenes en un computador desechables y estamos siendo manejados por otro tipo de energías y de entidades que han creado dentro de este universo esa serie de protocolos de subordinación, de sometimiento? ¿Cuál sería la razón de ello? ¿Para qué? Hay una versión de un buen amigo de allá arriba, el cual me cuenta unas historias que no las puedo hacer públicas porque lo primero me llevarían para un hospital neuropsiquiátrico, me pondrían una camisa de fuerza si contara esas historias. ¿Qué elementos de la naturaleza? Les voy a hacer esta pregunta a todos los oyentes y a toda la gente linda. ¿Qué elementos de la naturaleza podrían ser tan necesarios que tengan relación con el ser humano? Mucha gente podría llegar a suponer, bueno, si son reptiles, de pronto les gusta la carne humana, un muslo así bien asadito. No hay una diferencia entre la carne humana y la carne de cerdo. Podrían comer mucho cerdo, sería más o menos lo mismo. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay que nosotros podamos tener que a ellos les interese para mantener una hiperpoblación sometida? Pues amigo mío, hay algo que me decía un amigo de allá arriba. Me decía, mire, este grupo de personas que dominan o de seres que dominan gran parte del mundo se alimentan de energía psíquica, de la energía del colapso, la energía mental. Es el alimento de ellos. Ese es la esencia de por qué el mundo está como está y por qué no hay progreso. Si la gente viviera bien, viviera tranquilos, no existirían estas explosiones tan violentas de energía. Entonces uno se queda pensando y dice, bueno, espera un momentico, ¿pero de qué estamos hablando? Y es donde vamos a entrar a tocar un tema bastante raro con todos los oyentes esta noche. Nosotros contamos como seres humanos con un sistema nervioso central. Este sistema nervioso tiene algo muy curioso. Nuestro sistema nervioso mide 300.000 kilómetros en cada cuerpo humano. Esto quiere decir que, sí señor, así como lo oye, si yo cojo el sistema nervioso de un ser humano, lo primero que se forma en el vientre de la madre, y coloco una puntica aquí amarrada en la tierra y lo empiezo a estirar, todo nuestro sistema nervioso lleno de neuronas, puedo llegar y amarrar un clavito en la luna y tengo todavía y me sobra sistema nervioso por cada ser humano. Ocurre que nosotros, aunque ustedes no lo crean, y quiero que por favor pongan en duda absolutamente todas mis palabras, pero investiguen, nosotros tenemos, cada ser humano es una máquina de energía potencial. Nuestro cuerpo está repleto de neuronas. Todas las neuronas poseen algo supremamente increíble. Todas las neuronas son máquinas totalmente de energía. Todas las neuronas actúan de forma eléctrica. No hay alimento, no hay oxígeno, no hay nada.
Esta neurona está estimulada por diferentes fuentes de energía. Energías eléctricas, que no podemos definir, estáticas, energías químicas o electroquímicas, energías mecánicas. O sea, tenemos una dinamo potencial de la energía de la creación. Y funciona entre prendido y apagado. Se excita o se inhibe. Cuando nosotros comenzamos a mirar cada neurona y si empezamos a mirar que tenemos tal cantidad de neuronas que podríamos llegar hasta la luna, 300.000 kilómetros de neuronas, miles y millones de neuronas en nuestro sistema nervioso, no solamente en lo que forma el cerebro y el cerebelo, sino todo el sistema, toda la ramificación nerviosa que está dentro de nuestro cuerpo. Ocurre que cada neurona produce unos 15 milivoltios de energía, así como lo oye. Entonces tendríamos que pensar que si cada persona, cada neurona produce 15 milivoltios, ¿cuánto voltaje de energía tiene un cuerpo humano? ¿Y cuánta energía podría llegar a irradiar en un momento de desesperación, en un momento de ira, en un momento de hambre, en un momento de persecución? ¿Cuánta energía psíquica puede producir 10.000, 15.000 venezolanos que se van a meter a saquear un centro comercial y el ejército les dispara, y hay dolor, hay hambre, hay preocupación? ¿Cuánta energía produce esa gente al cosmos? Si tengo la forma de canalizar esa energía, si tengo la forma de absorber toda esa energía vital, pues hombre, me estoy retroalimentando no de carne, de energía de vida, de la energía de la creación. Bueno, entonces tenemos una explicación para ello, y eso me lo decía mi amigo de arriba hace unos días tomando un café con él, aunque él no toma café, no tiene cómo tomar café. Él me decía, mire, haga un análisis de lo siguiente. En la antigüedad todo comienza con los famosos santuarios, donde la gente va a orar. Entonces a la gente se le producía una serie de eventos para darle fe y que produjera cierta creencia. Entonces la gente se dedicó a creer en Dios y a orarle a Dios. ¿Y qué estaba haciendo cuando le oraba a Dios? Liberando su campo de energía psíquica y entregando esa cantidad. Entonces los dueños de este mundo, llámese reptilianos, Illuminati, draconianos, los que ustedes quieran, se alimentaban de esa energía. No tenemos nada diferente que darles. Si fuera para comer proteínas, comerían ganado, vacas, cerdos, comerían micos, homínidos, gorilas, chimpancés. Más o menos es la misma cosa que un cuerpo humano, pero no tienen la misma energía. Entonces empezaron las famosas líneas ley, que son las líneas donde hay centros energéticos. ¿Qué me decía mi amigo? Mi amigo me decía, mire, todos estos centros energéticos no son centros energéticos, son centros de absorción de la energía vital. Por eso hablamos en la cultura hindú de la energía vital a través del poder de la mente, y todas las culturas han hecho lo mismo. Esos centros de recepción de energía se convirtieron en santuarios, como el Stonehenge, donde la gente iba a orar, iba a cantar, iba a liberar esa energía psíquica, y estos centros se alimentaban de esta energía que a la postre alimentaba a todos estos seres. Es lo único que tenemos para darles. El oro no importa, hay planetas que están llenos de oro, llenos de diamantes, llenos de una cantidad, al fin y al cabo todo eso es barro. Y si aparecen en la Tierra, aparecen en cualquier lugar del universo. Pero la energía psíquica del ser humano no. Al principio se crearon las religiones producían muchísima energía, como lo que ocurre en Jerusalén, en la Roca, como lo que ocurre allá en el Medio Oriente, donde la gente se reúne a orar con un fervor y un fanatismo total. Y si tenemos que mirar cómo funciona el cerebro humano y tenemos que mirar cómo funciona cada una de nuestras neuronas, producimos una macroenergía de creación. Si pudiéramos utilizar la forma de canalizar esta energía, tendríamos una energía infinita. Pero debemos estimular el cerebro, debemos estimular las neuronas para que se exciten y liberen esa energía. Entonces antiguamente era a través de la adoración de los dioses, el fervor, la fe de la oración liberaba energía. Pero la gente empezó a darse cuenta que los dioses sirven para un carajo, para nada, y empezó a desconfiar. Entonces había que crear otra forma de liberación de energía, la opresión.
el desespero, la presión, y para ello, pues en la medida que avanza la tecnología y en la medida que el ser humano crece, pues encontramos un sistema de liberar esa energía básicamente de forma muy simple y fácil, a través de los medios de comunicación, a través de los teléfonos celulares, a través de los actos de barbarie y locura. De esta forma generamos en los pueblos un estado no de tranquilidad y de armonía, porque no me sirve un pueblo que no esté desesperado para alimentarme. Debo hacer que estos pueblos se alteren. Y si alguien puede decir, venga, este tipo está más loco, ya me imagino los comentarios que van a colocar aquí cuando salga el programa en YouTube, los comentarios de mucha gente que, bueno, que le interesa simplemente, no, ese man tiene, mejor dicho, se la fumo, no sé cómo, pero ¿por qué no pensamos? Bueno, dice lo siguiente: sucede que el sodio es la compuerta del voltaje de las neuronas y produce un aumento intracelular de cargas positivas. Siendo la neurona muy sensible, con apenas 15 milivoltios, se produce un fenómeno en donde los canales de sodio de las células se abren y produce una especie de espiga, y es lo que estoy hablando, que es lo que me explicaba mi amigo con el que deambulamos por ahí a ratos. Y él me dice, cuando el sodio se abre, esta fuerza tan impresionante de la neurona puede llegar a tener hasta 35 milivoltios. Entonces empiezan a producirse una serie de macroestímulos cerebrales, que es la desesperación que uno tiene, y comienza a liberar esta serie de energía mental y la empieza a generar de una forma exponencial. Ocurre, para los que no lo saben, que esta carga de energía que empieza a intercambiarse a nivel celular, ella se libera de nuestro cerebro como una onda. Haga de cuenta coger una piedra, lanzarla al agua, empieza a producir estas ondas. Es tal la velocidad que esto puede ir de 50 a 400 metros por segundo. Es el estímulo que nosotros liberamos. Es lo que se llamaba antiguamente, y puede decir todas las cosas que quiera en los comentarios del foro, pero sí lo invito para que analice un poquito. Es lo que decimos antiguamente la gente iluminada, el campo de aura, el magnetismo que rodea a todos los seres humanos, la capacidad de sanación que tenemos en las manos, la transmisión de nuestra energía a través de todos nuestros poros, de acuerdo a la concentración mental. Pero como la gente nunca se va a concentrar a pensar, a autocontrolarse, a autodominarse, a tener un control sobre sí mismo, pues ¿qué es lo que hacemos? Que podemos llevar nuestras neuronas a un estado de excitación total, que podemos llegar a producir 100, 120, 140, 180 milivoltios. Estamos hablando de energía por neurona. Entonces, uno de los fenómenos de la parapsicología científica que da explicación de esto tiene que ver con la autocombustión espontánea. ¿Qué pasa con la autocombustión espontánea? Bueno, la autocombustión espontánea se produce cuando toda esta corriente de energía, en un momento dado, en una sobrecarga de energía, el cuerpo implota, no explota, implota, y cuando la gente se desvanece en cenizas. Es un tema muy complejo y es un tema a nivel bioquímico muy interesante sobre energía. Ahora bien, esta energía alimentaría una especie de plasmas de absorción, y por ende este tipo de cosas que nosotros vemos en el cielo de vez en cuando, y algún tipo de eventos, producen que la gente libere una mayor carga de energía, o sea que estaríamos produciendo una especie de droga que estos seres requieren para vivir. Ok, ningún otro animal de la tierra la produce. No la producen los leones, no la producen los gatos, no la producen los ratones. Si hacemos un análisis objetivo, nos vamos a dar cuenta que el famoso tema de la evolución no existe, que vivimos una especie de mundo bastante curioso que parece algo raro. Los elefantes son los mismos elefantes. El elefante crece, nace, muere y vuelve a nacer más elefantitos. El jaguar nace, se come al búfalo, el búfalo se muere, vuelve a la tierra, vuelve a convertirse en pasto. Los demás búfalos vuelven a comer pasto para que los jaguares se los coman, los jaguares se mueren y vuelven a ser pasto. ¿Para qué diablos necesitamos jaguares y búfalos? Simplemente son decoraciones y adornos, que en cierta forma ayudan a mantener el equilibrio energético.
Pero que a la postre, ¿para qué los necesitamos? ¿Para qué la naturaleza necesitaría de esto? ¿Cuál es el papel que cumplen? ¿Cuál es el papel que cumplen los búfalos? No comemos carne de búfalo normalmente. Solo que todo esto es como si nos hubiéramos creado un mundo, y me voy a meter en líos con lo que voy a decir, un mundo ilusorio donde nuestra energía psíquica, no como en Matrix, que es la energía del cuerpo la que alimenta esa gran maquinaria. No, nuestra energía alimenta otra serie de procesos de otro mundo que no es este. Nosotros estamos metidos en una conciencia totalmente ilusoria. La realidad está fuera de esta ilusión. Por eso antiguamente se hablaba de los iluminados, de la gente que controlaba su pensamiento, el cambio de conciencia, el poder integral hacia adentro. Y cuando un país o un mundo o un sector local deja de producir esas explosiones tan supremamente grandes de energía, pues pierden el interés y hay que buscar la forma que las produzca. Entonces no podemos permitir que Rusia tenga una estabilidad a través de Vladimir Putin y este país esté en armonía. Estamos perdiendo millones y millones de kilovoltios de energía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que crearle un problema. Entonces vamos a crearle un terremoto, vamos a crear una erupción volcánica, vamos a crear una situación interna para que entre ese conflicto. Hace 2000 años aparecieron unos seres muy extraños y empezaron a crear las religiones. Se empezaron a crear los puntos ley en la Tierra. Tome ese dato y averigüe, investigue qué significan, dónde están, dónde se cruzan. Y ellos se hunden dentro de nosotros, se fusionan con nosotros, conviven con nosotros para ser generadores de ese alto voltaje. Ahora uno puede decir, bueno, ¿y esa energía qué? Pues es la energía de la vida, amigo mío. Solo que nosotros la botamos, solo que nosotros no concentramos nuestra energía hacia adentro del poder de nosotros mismos. Y cuando no concentramos ese poder, simplemente desperdiciamos esta energía. Y cuando esta energía se canaliza y se transforma, se puede convertir en un plasma. Hay naves extraterrestres, y esto puede que suene a una locura, que están constituidas y hechas únicamente de energía psíquica. Miren, para no ir tan lejos, en este momento hay una serie de investigaciones, tanto de Google, Samsung y una cantidad de empresas que están buscando la forma de permitir que nosotros los seres humanos, a través de diademas como la descubierta en el caso de Roosevelt, la famosa diadema de Roosevelt con la cual se controlaba el ovni, ya en este momento esa diadema existe. Con esta diadema se están manejando estos helicópteros de juguete, se están controlando sus movimientos, se está utilizando para juegos de video. Es la forma de concentrar nuestra energía psíquica y esta diadema es un amplificador de esa energía neuronal. Ahí es donde empiezan a cambiar muchas cosas. Entonces, para volver al tema primario, pues amigo mío, ¿qué pasa en el mundo? ¿Convivimos con reptilianos? Sí, probablemente. Convivimos con una cantidad de cosas que son hologramas, no más. Pero nosotros consideramos que son reales. Suponemos que lo que estamos viendo es una realidad objetiva, y probablemente no. Bueno, ok, sucede que se murió una cantante en un avión que aparece al cabo de 3 meses y dice yo inventé todo porque era perseguida por no sé quién y la gente comió carreta de que se había muerto. ¿Realmente se han muerto todos los que han dicho que se han muerto? Piénselo por un momento. Ocurre que hay un actor famoso, todas las mujeres lo amaban y lo querían y la gente, y ese era el actor cumbre. Y ocurre que un día cualquiera dice la noticia, este actor se muere. ¡Wow! ¿Qué pasó en el mundo con esa respuesta? ¿Cuánta energía se liberó? ¿Realmente ese actor está muerto? ¿Realmente ese actor se murió? ¿O simplemente fue un negocio? Como usted es tan importante y todo el mundo le ama, pues vamos a matarlo y lo sacamos del juego. Pero toda esa cantidad de energía que usted libera en ese momento, ok. Pero entonces, bajo ese orden de ideas, tengo que tener a un poconón de gobernantes que dominen al mundo y mantengan al mundo sometidos con una serie de decretos, de leyes, así el pueblo considere que eso es lo más descabellado. No me importa, el pueblo no tiene derecho a pensar. Yo le entrego a un gobernante un ejército, le entrego el poder de los medios, le entrego riquezas,
pero usted me hace caso, necesito que ese planeta, que ese país, que esa gente... ¿Cómo es posible que un gobernante que habla de la humildad, como los curas, no el Papa en el Vaticano, que hablan de la humildad, del socialismo, de la igualdad del pueblo, camaradas, compañeros, tenemos que trabajar comunitariamente para el beneficio de todos, tenemos que la comida bajarle el precio, no sé qué, sí sé cuándo, y el tipo usa una camisa de no sé cuántos miles de dólares, zapatos, avión jet, riquezas impresionantes, y los hijos de ese mandatario viven la gran vida. Es una contradicción total. Espere un momentico, ese tipo es un títere, que lo que está haciendo es vendiéndole a su pueblo la idea de una cosa que él no aplica. La iglesia vende humildad, la iglesia vende fe, la iglesia vende perdón, la iglesia vende el amor de Dios. Pero por favor, esta gente condena absolutamente todo. ¿Cuál amor de Dios? ¿Cuál humildad cuando están podridos en la riqueza más grande y absoluta del mundo? Entonces esperen un momentico, estos son personas que están ahí para dominar, para hacer esos generadores el puente que hay. Ya ellos otros los dominan. Por eso le digo, este programa es totalmente ficticio. Si me quiere insultar y quiere decir una cantidad de barbaridades ahí en el foro, haga, tiene la libertad de expresión. Pero por un solo momento, trate de tener ese afán de crítica y de persecución y deténgase a analizar un poquito. Usted como yo, vivimos en este mundo. Y tal vez esto que uno comenta aquí, pues le está dando el pie para que, oiga, investiguen a ese tipo allá que está hablando lo que no debe. Bueno, mañana me desaparezco y ya. Pues en 1958 comenzó el Proyecto Humanidades. El Proyecto Humanidades es que la forma de combatir todo eso es cuando usted tiene un control sobre su mente, cuando usted no permite, cuando usted piensa, planea, cuando se organiza. Mire, en la selva, en los peores sitios de la selva, ocurre algo increíble. Hay una hormiga, una supremamente hormiga, que es totalmente peligroso. Y esta hormiga tiene algo tan especial que todo el mundo le huye. Animales, insectos, absolutamente todo. ¿Por qué es tan poderosa esta hormiga? Ok, es una hormiguita que mide tan solo 3 centímetros, menos de 2 centímetros. Y es una hormiga que si yo le pongo el pie encima, aplasté la hormiguita. No es rival para un humano la hormiga. Aparentemente, ni para una cebra, ni para un elefante, ni para una jirafa. No es rival esa hormiguita. Pero ¿qué ocurre cuando esa hormiguita no es una? Son 60 millones de hormigas atacando al mismo tiempo. Ahí es cuando las cosas cambian. Ahí es cuando la situación es diferente. ¿Qué pasa cuando el ser humano deja de ser un individuo y se forma una colectividad? Mira lo que hemos dicho en la radio, por ejemplo, las marchas en Venezuela. ¡Qué bobada! Pues sí, sale Capriles, hagamos una gran marcha, vámonos, marchemos, lleguemos al CNE. No los dejaron llegar. Ok, Maduro sacó y dijo, no, qué pena, ustedes no pasan, un poquito de gases lacrimógenos. Ay, mírenlos cómo corren asustados, por eso nunca me van a dominar. Pero ¿qué tal que no marchara el pueblo? ¿Qué tal que el pueblo solamente se quedara quieto en sus casas? Adentro de sus casas, en un autocontrol mental. No vamos a salir en 8 días. No importa, nos vamos a quedar aquí encerrados, quietos, sin hacer nada. Ese es un movimiento muy grande. Y esa quietud de la mente de todo el mundo genera un poder gigantesco. ¿Cómo se puede lograr eso? No se puede lograr, amigo mío. Solamente cada cual que va empezando a dejar de fluir su energía hacia afuera y comienza a pensar hacia adentro, comienza a salirse de ese mundo de Matrix. Cuando usted deja de creer, cuando usted deja de aceptar lo que le imponen, cuando usted empieza a ver que todo lo que se diga, mire, puede aparecer la periodista más bonita con las mejores piernas, con una mini tanga chiquititica ahí en la televisión y lo hace de adrede, de cruzar las piernas en el momento oportuno o justo. Ahí le dicen en el teleprompter, porque ella estaba mirando el teleprompter, ¿no? Entonces el director le dice, abre las piernas. Entonces la niña ya sabe que hay que abrir las piernas suavemente. La cantidad de gente que está mirando el noticiero, de pronto ve el movimiento de que abrió las piernas, la gran mayoría de hombres. ¡Ah! Mamacita rica. Porque el hombre es un bobo. Con verle las piernas a una mujer ya dejó de pensar. Suba la pierna. Entonces ahí aparece en el teleprompter, sube la pierna. Entonces ella sonríe
a la cámara y sube la pierna y se le ve la mitad del muslo. Ya con uno se embobó y le está dando las noticias y uno cree en esa persona. Uno dice, si esa persona dijo que esto es blanco, si dijo que es azul, y me quedo con eso en mi cabeza. Cuando nos condicionan mentalmente, esta pastilla le sirve para esto, todos los días le repiten lo mismo. Entonces cuando usted tiene dolor de cabeza, ya sé cuál es la pastilla automáticamente que debo comprar. Manipulación. Han aparecido una cantidad de cosas raras en el mundo, de imágenes que toma mucha gente, de situaciones muy raras. El mundo se ha dividido en unos grupos extraordinariamente extraños. La riqueza está solo para unas personas y el que quiere progresar, el que quiere construir, el que quiere sobresalir y tiene ideas geniales, es abatido como el hombre que inventó el sistema de convertir el agua en hidrógeno y en un combustible interminable. A los 8 días de su experiencia de haber rechazado la compra de su invento, apareció muerto. La gente que se inventa de pronto un programa muy especial, entonces en ese programa especial y lo empieza a publicitar y empieza a crecer. Entonces la empresa grande, el papá grandote, acaba de comprar por $140 millones la aplicación de no sé qué. ¿Usted vuelve a saber de esa persona que inventó eso? ¿Le pagaron? ¿Quién sabe? Y obviamente le pudieron pagar un pedacito. Mire, le vamos a pagar $140 millones, lo vamos a pagar por cuotas, mensualmente le vamos a dar $500 mil, etc. Y después viene la presión, la persecución, ya está fuera del juego, ya no está metido, ya nadie está pendiente de él, ya está fuera del juego. Es muy fácil de eliminar, es una hormiguita que se salió de todo el grupo. Hormiguita, porque nadie volvió a saber de ahí, nadie supo nada. Es muy simple pensarlo de esta forma por una simple razón. ¿Por qué la gente que ha desarrollado elementos similares, procesos similares a otros, por qué no triunfan? Hay unos investigadores que tratan de investigar sobre vacunas para salvar a la humanidad y salen a la luz pública y hablan y comentan y enseñan y dicen y demuestran. Pero ¿cuál cucaracha tercermundista? Nada, no funciona, no puede. Lucha contra el sistema, pero el sistema no le permite nada. Y aparece un paparote por allá desconocido en cualquier otro lugar del mundo y de una vez le abren las puertas. Ciencia, revistas, las revistas más famosas en los Estados Unidos, en todo el mundo, entrevistas, comentarios, conversaciones, premio Nobel, por algo que es menos que lo que el otro estaba luchando. ¿Se utilizó ese descubrimiento para el beneficio de la humanidad? No. El señor que escribió el libro La falsedad del colesterol sacó un poquitico de ejemplares y rápidamente la hormiguita que se sale del grupo de las hormigas y se murió. Se muere con plata, ¿no? Hay mucha gente que se vende por plata. Así funciona. Es un mundo muy extraño, ¿no? Se ponen a pensar y bueno, mis amigos de allá arriba me dicen, el mundo, es la hora de que el mundo empiece a despertar paso a pasito. Y obviamente hay gente especializada. Mire, pasa lo mismo que pasa en la política. Los gobiernos tienen un grupo de personas, más o menos unas 500 personas que están pendientes de todo lo que sale en las redes sociales. A usted lo tienen sentado frente a un computador con unos audífonos, todo, y está chequeando todo. Alguien hizo un comentario y ahí aparece, ¿no? Pues todo el sistema de Google tiene las alertas. Cada vez que usted coloca un nombre, llega la alerta que están hablando de esa persona. Entonces los gobiernos tienen personas ya altamente capacitadas con una serie de computadores y de servidores impresionantes. Su misión es combatir todo lo que digan referente a este tema. ¿Alguien va a hablar de los reptilianos? Ok, y le puedo garantizar que en los próximos 15 minuticos van a empezar a meterse aquí en el YouTube, en el foro, cuando salga el programa en YouTube, una cantidad de personas pagadas. Usted es un ladrón, estafador, miserable, infeliz, charlatán, usted debe morirse, tráfuga. Yo tengo, como el señor que me sacó que llama Las mentiras de Omar Ejeile, usted está loco, dejen de creerle a ese baboso, porque son personas que les pagan para que hagan eso. Y si alguna persona trata de decir, oiga, venga, al menos abramos la mente, usted cállese de sapo triple y no sé tantas, no se ha metido, vaya y coja la cosa de no sé quién, y unas vulgaridades totales. Entonces la persona se intimida y se retira. ¿Por qué? Porque son las personas que están específicamente hechas para eso.
Entonces, si habló un político, si el político está con el sistema, mándele toda la información. Sí, usted va a ser el nuevo presidente de la República, usted es la persona más grande, usted tiene el mejor proyecto, voto por usted, y a los que llegan a decir que no los combaten, el manejo de los medios. Pero por un momento, amigo, piense, usted tiene una vida, usted tiene un espíritu encarnado, usted es libre. Y la mejor forma es cuando usted empieza a pensar hacia adentro de sí mismo, cuando no regala su poder, cuando se exige en silencio. El cuento no está en la época o en el tiempo de vida que usted tenga bajo este plano. Tenemos un cuerpo físico supremamente frágil. El cuento va mucho más allá. Solo que usted sigue creyendo que lo que vive es la realidad, y esta no es la realidad. La realidad es totalmente distinta a todo esto, pero solo cuando usted empieza a entrar dentro de sí mismo, empieza a aumentar esos niveles de percepción y empieza a darse cuenta que el mundo cambia. Igual esto es una falacia todo lo que he dicho aquí. Y bueno, igual ellos saben también que todo lo que uno diga de este tema, ese tipo no lo oye nadie. Eso es una hormiguita contra una montaña. No le paren bolas que si me saca la piedra, le mando una piedrita y chao. Bien, mañana, el único viernes 13 del año 2016 es mañana. Quiero invitar a un grupo de personas muy pequeñas. Los rituales están en todas las sedes de Wicca. Mañana es el único viernes 13 del 2016. Invitación para toda la gente mañana a todas las sedes de Wicca. Invitación para todo el mundo. Servicio a domicilio con Junior 322-2493. En la calle 85, en el Restrepo, en Venecia con Chispita, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Medellín. La invitación para toda la gente. Sigo recibiendo hojas de vida para Medellín, por favor, ya que Dianita está supremamente afanada. Necesitamos una persona urgentemente para la ciudad de Medellín. Y para toda la programación nueva de Radio Cronos, como lo dijimos el día anterior, por favor lleven la hoja de vida en Bogotá. De este tema se desprenden muchas cosas que me cuentan mis amigos de allá arriba, y me dicen, bueno, yo no podría pensar, bueno, y como hemos hablado con ellos varias veces, venga, ¿y ustedes por qué no actúan? Entonces ellos me dicen, bueno, ¿y usted qué le hace pensar que no lo hacemos? Lo que pasa es que esto no es algo tan fácil de comprender. Esto no es una pelea entre un vecino y otro. Estamos hablando de creación, estamos hablando de poder. Entonces es la variación y es la ola. No es algo bueno, no es algo malo. Es simplemente estrategias que se manejan y energías que se manejan. Y llegará un momento en que esta ola cambie su vibración. Cuando la gente cambie, la vibración cambia. Y cuando esa vibración cambia, entonces viene un crecimiento exponencial. Y no pasará mucho tiempo antes de que usted, amigo mío, que va a criticar mi programa y que va a criticar mis palabras, de pronto uno se va a dar cuenta que va a llegar un juego parecido a SimCity, donde usted va a crear universos dentro de un computador y se va a colocar unas gafas de realidad virtual y se va a sumergir en esa realidad y va a decir, yo quiero crear este tipo de animales, un animal de 8 patas, yo voy a crear un tipo de aves, y va a ser creador de un universo virtual y va a crear unos seres homínidos y les va a decorar con una cantidad de cosas. Y cuando se sumerja dentro de ese mundo virtual se va a dar cuenta que usted es Dios. Pero para que ese mundo virtual funcione necesita la energía de los que están allá adentro. Entonces va a empezar a hacer una estrategia. Es más o menos la idea. Invitación para todo el mundo mañana a partir de las 9 de la mañana, el único viernes 13. Invitación el sábado donde Chispita, todo lo que tiene que ver con el manejo de limpiezas de energías, todo esto serie de temas. Por ahora me voy, lo dejo para que piense. El inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Nos deseamos una feliz noche. Nos vemos. Chao. Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda. Bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un saludo así súper especial para todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa el lugar ni la hora en que usted escuche este programa. Bienvenidos. Fin de semana, un día más. Voy a entrar sin tanto protocolo y sin tanta aludación. Sí, sin tanto aludar a todos los oyentes. Vamos a entrar directamente al grano. ¿Existe o no existe extraterrestres entre los humanos?
¿Existe o no existe una situación paralela al mundo que conocemos de seres que están gobernando a través de determinados candidatos, de determinados políticos y están dominando a toda la tierra? Pues bien, con todos los oyentes bienvenidos, voy a abrir un tema totalmente especulativo, totalmente una falacia, solo para pensar. Vamos a dejar correr un poquito la imaginación. Y como de costumbre, 50-50. Vamos a tocar un tema, pero usted va a analizar, va a pensar, y de aquí en adelante lo invito o la invito, que si estos temas le causan cierta incomodidad igual o parecida a los aztecas. Aunque parece que primero fueron los mayas y después los aztecas. En Grecia está Cécrops. Pues ellos decían allá en la antigüedad en Atenas que este ser era mitad hombre y también mitad serpiente. Y estoy hablando desde las civilizaciones antiguas. En la India, un pueblo hindú decía que los Naga eran seres parecidos a los reptiles que vivían debajo de la tierra y que de vez en cuando pues tenían algún tipo de comunicación con los humanos. En Japón existe una leyenda sobre Kappa. Este ser es muy parecido a los Naga. Y estoy hablando de culturas antiguas, no estoy hablando de nada de ahora, de conspiraciones, ni del cuento, ni de las historias inventadas sobre el fenómeno de los reptilianos. Estoy hablando de culturas antiguas. Pues en Japón decían que esto correspondía también a unos reptiles. Ok, los chinos, el famoso desfile que se hace en muchas ocasiones en China, que es el famoso dragón, todos estos dragones gigantescos, pues también tienen que ver con los seres reptilianos que vivían en el fondo de la tierra, en China. Los vikingos hablaban de Wotan Odin. Wotan Odin es un dragón que podía o que vivía en el fondo de la tierra, quietud. Pues investigue un poquito. Comencemos a mirar rápidamente lo siguiente. ¿Cómo está el mundo hoy? Acaba de producirse un golpe de estado clean, limpio. Sí, fue un golpe de estado sin militares, sin guerra en Brasil. Y bueno, le encontraron la comba al palo. Está el mundo totalmente extraño. Se han elegido a unos políticos muy raros para que gobiernen el planeta. En todos los países uno dice, bueno, toda esta gente que, estos comentarios que hay, la forma de administrar a los países, la forma de gobernar, bueno, detrás de eso, ¿cuál es el trasfondo que hay allí? ¿Y por qué el mundo entra en una convulsión total a nivel social? París con tantos problemas, Francia con tantos problemas. ¿Qué está pasando en el mundo? Empieza uno a mirar y empieza uno a pensar de forma muy rara. Mire, póngale cuidado a lo siguiente. Los conceptos de las conspiraciones, pues tiene uno que indudablemente entrar a pensar que hay algo más. ¿Cuántos años tiene Fidel Castro? Va para los 90 años, 80 y pico de años. 90 y pico de años tiene la reina en Londres. Sí, bastantes años, ¿no? Y sigue perfecta. Este señor, David, del grupo que maneja toda la economía del mundo, de los Rockefeller, ¿cuántas cirugías de corazón tiene? 6, creo, de corazón. Le han cambiado el corazón 6 veces. Esto empieza solamente así como para abrir una especie de abrebocas. Ok, ¿qué está pasando ahí? Empecemos a mirar rápidamente qué pasa en el mundo. Pues hay una cantidad de personas bastante raras, bastante extrañas. El manejo que se le da al mundo, hay una cantidad de inquietudes bastante curiosas. Y uno dice, bueno, si todas estas personas, si el mundo realmente eligiera a mandatarios diferentes, con visión futurista, pues el mundo sería como diferente, ¿no? Fuera de eso manejamos y miramos qué pasa con la iglesia. La iglesia que es metida en absolutamente todo, y realmente qué es lo que hace la iglesia. La iglesia no hace absolutamente nada por nadie, más que un lavado cerebral de sometimiento, de subyugación, de adoración, de una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que realmente hace la iglesia? En todos los 2000 años desde que está la iglesia, ¿qué es lo que la iglesia ha hecho? Realmente, algo que uno diga, hombre, es que se ha creado una serie de trabajos comunitarios, de inversión social, de apoyo. Nada, es un parásito que absorbe la economía del mundo y absorbe la economía de muchísima gente. Pues bueno,
uno tiene que pensar muchas cosas. Ocurre que nos vamos a volver un poquito al pasado para empezar a entrar en contexto de un tema bien interesante. Ya le digo a dónde vamos a unir estos dos temas. Vamos a irnos al pasado. La presencia de los Anunnaki. ¿Quiénes son los Anunnaki? ¿Qué pasó con el pueblo sumerio? ¿Qué es estas historias de seres que vienen del espacio, que llegaron a la Tierra, que comenzaron a habitar con los seres humanos, que eran los hijos de Dios según la Biblia, pero que no corresponden a la creación humana ni a la naturaleza humana? Pues tenemos que pensar varias cosas. La primera, si muchas civilizaciones hablan de esto, es porque algo debe tener de realidad. Los aztecas tenían un personaje bastante curioso, que era una serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Bueno, sí, chévere. Una serpiente emplumada a la cual adoraban ellos. Los mayas tenían a Kukulcán, ok, otra serpiente, otro tipo híbrido, una especie de serpiente emplumada. ¿Qué pasa en el mundo? Pues hay una cantidad de personas bastante raras, bastante extrañas. El manejo que se le da al mundo, hay una cantidad de inquietudes bastante curiosas. Y uno dice, bueno, si todas estas personas, si el mundo realmente eligiera a mandatarios diferentes, con visión futurista, pues el mundo sería como diferente, ¿no? Fuera de eso manejamos y miramos qué pasa con la iglesia. La iglesia que es metida en absolutamente todo, y realmente qué es lo que hace la iglesia. La iglesia no hace absolutamente nada por nadie, más que un lavado cerebral de sometimiento, de subyugación, de adoración, de una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que realmente hace la iglesia? En todos los 2000 años, desde que está la iglesia, ¿qué es lo que la iglesia ha hecho? Realmente, algo que uno diga, hombre, es que se ha creado una serie de trabajos comunitarios, de inversión social, de apoyo. Nada, es un parásito que absorbe la economía del mundo y absorbe la economía de muchísima gente. Pues bueno, uno tiene que pensar muchas cosas. Ocurre que nos vamos a volver un poquito al pasado para empezar a entrar en contexto de un tema bien interesante. Ya le digo a dónde vamos a unir estos dos temas. Vamos a irnos al pasado. La presencia de los Anunnaki. ¿Quiénes son los Anunnaki? ¿Qué pasó con el pueblo sumerio? ¿Qué es estas historias de seres que vienen del espacio? Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda. Bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un saludo así súper especial para todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa el lugar ni la hora en que usted escuche este programa. Bienvenidos. Fin de semana, un día más. Voy a entrar sin tanto protocolo y sin tanta aludación. Sí, sin tanto aludar a todos los oyentes. Vamos a entrar directamente al grano. ¿Existe o no existe extraterrestres entre los humanos? ¿Existe o no existe una situación paralela al mundo que conocemos de seres que están gobernando a través de determinados candidatos, de determinados políticos y están dominando a toda la Tierra? Pues bien, con todos los oyentes bienvenidos. Voy a abrir un tema totalmente especulativo, totalmente una falacia, solo para pensar. Vamos a dejar correr un poquito la imaginación. Y como de costumbre, 50-50. Vamos a tocar un tema, pero usted va a analizar, va a pensar, y de aquí en adelante lo invito o la invito, que si estos temas le causan cierta inquietud, pues investigue un poquito. Comencemos a mirar rápidamente lo siguiente. ¿Cómo está el mundo hoy? Acaba de producirse que llegaron a la Tierra, que comenzaron a habitar con los seres humanos, que eran los hijos de Dios según la Biblia, pero que no corresponden a la creación humana ni a la naturaleza humana. Pues tenemos que pensar varias cosas. La primera, si muchas civilizaciones hablan de esto, es porque algo debe tener de realidad. Los aztecas tenían un personaje bastante curioso, que era una serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Bueno, sí, chévere. Una serpiente emplumada a la cual adoraban ellos. Los mayas tenían a Kukulcán, ok, otra serpiente, otro tipo
híbrido, una especie de serpiente emplumada igual o parecida a los aztecas. Aunque parece que primero fueron los mayas y después los aztecas. En Grecia está Cécrops. Pues ellos decían allá en la antigüedad en Atenas que este ser era mitad hombre y también mitad serpiente. Y estoy hablando desde las civilizaciones antiguas. En la India, un pueblo hindú decía que los naga eran seres parecidos a los reptiles que vivían debajo de la tierra y que de vez en cuando pues tenían algún tipo de comunicación con los humanos. En Japón existe una leyenda sobre Kappa. Este ser es muy parecido a los naga. Y estoy hablando de culturas antiguas, no estoy hablando de nada de ahora, de conspiraciones, ni del cuento, ni de las historias inventadas sobre el fenómeno de los reptilianos. Estoy hablando de culturas antiguas. Pues en Japón decían que esto correspondía también a unos reptiles. Ok, los chinos, el famoso desfile que se hace en muchas ocasiones en China, que es el famoso dragón, todos estos dragones gigantescos, pues también tienen que ver con los seres reptilianos que vivían en el fondo de la tierra, en China. Los vikingos hablaban de Wotan Odin. Wotan Odin es un dragón que podía o que vivía en el fondo de la tierra y que también era como una serpiente. En Egipto se habla muchísimo de el hombre reptil en una de las cartas del tarot. Se habla del inframundo, la serpiente del Oroboro, que está debajo de la tierra en el inframundo. Bueno, entonces uno dice, ok, ¿y todo esto qué? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, entonces comenzamos a mirar una cantidad de cosas. Últimamente la gente dedicada al tema de las conspiraciones aparece una serie de videos bien interesantes en el mundo, como lo ocurrido con un general en los Estados Unidos, el general David Petraeus. Si lo pronuncié mal, ofrezco disculpas. Este general no tiene mucha historia, pero tiene algo bien relevante en las redes sociales por ser un militar que, estando frente a una conferencia con McLean, el otro ex candidato presidencial de Estados Unidos, pues él tiene un evento muy raro. No es un desmayo, un golpe de estado clean, limpio. Sí, fue un golpe de estado sin militares, sin guerra en Brasil, y bueno, le encontraron la comba al palo. Está el mundo totalmente extraño. Se han elegido a unos políticos muy raros para que gobiernen el planeta. En todos los países uno dice, bueno, toda esta gente que, estos comentarios que hay, la forma de administrar a los países, la forma de gobernar, bueno, detrás de eso, ¿cuál es el trasfondo que hay allí? ¿Y por qué el mundo entra en una convulsión total a nivel social? París con tantos problemas, y Francia con tantos problemas. ¿Qué está pasando en el mundo? Empieza uno a mirar y empieza uno a pensar de forma muy rara. Mire, póngale cuidado a lo siguiente. Los conceptos de las conspiraciones, pues tiene uno que indudablemente entrar a pensar que hay algo más. ¿Cuántos años tiene Fidel Castro? Va para los 90 años, 80 y pico de años. 90 y pico de años tiene la reina en Londres. Sí, bastantes años, ¿no? Y sigue perfecta. Este señor David, del grupo que maneja toda la economía del mundo, de los Rockefeller, ¿cuántas cirugías de corazón tiene? 6, creo, de corazón. Le han cambiado el corazón 6 veces. Esto empieza solamente así como para abrir una especie de abrebocas. Ok, ¿qué está pasando ahí? Empecemos a mirar rápido.